Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en el primer webinar del mes de noviembre. Mi nombre es Aymar Gil y tendré el gusto de acompañarlos toda esta hora que vamos a estar aquí conectados. Este es el primero de varios webinars que vamos a tener durante todo el mes de noviembre, dirigido pues obviamente para emprendedores, pero obviamente con temas también que puede ser de interés general. Como ustedes saben, en este caso tenemos cuestiones que pues son muy comunes tener dudas y por ello nos dimos la cita con expertos en la materia. Tenemos del otro lado al licenciado Julio César Solís, quien es socio de la firma. Él lleva más de 15 años trabajando en temas notariales. Él es experto en este rubro y nos acompaña, bueno, primero presentarte, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Osvaldo? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este webinario más de sus amigos de Gil y Solís Abogados. Muy bien, pues muchas gracias. Rápidamente nada más para empezar con las reglas de la sala, como un poquito ya lo estábamos viendo. Pueden dejar sus comentarios acá en el chat para que poco a poco los vayan contestando. Siéntanse libres de alzar la mano, de ponerle ahí en la función de alzar la mano y activar su micrófono para realizar las preguntas que se les vayan surgiendo. Por otro lado, también tenemos el correo electrónico, que también se los ponemos en el chat y los datos de contacto, si es que sus dudas son un poquito más amplias y el licenciado Julio y la abogada no tienen la oportunidad ahorita de contestarla, en su momento se las pueden contestar. Esta sesión está siendo videograbada, la vamos a subir a nuestro sitio web para poder consultarlo después. No sé si quieras agregar algo antes de iniciar, Julio. Pues antes que nada, nuevamente bienvenidos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales para que puedan obtener conocimiento legal que compartimos a través de las mismas plataformas. Y sin más preámbulo, antes que nada, permítanme presentarle a la persona que me acompaña, es la licenciada Alma Leticia Galicia Flores, compañera de trabajo de más de una década de conocernos, de compartir y antes que nada también una gran amiga. Abogada. Estimado colega, la primera oportunidad que se me hace de estar con él. Buenas tardes a todos. Gracias al despacho por hacernos esta invitación. La verdad es que estoy súper agradecida y súper contenta de poder estar acá. Soy Leticia Galicia, licenciada en Derecho, y como lo comenta el licenciado Julio Solís, pues ya tenemos ahí 15 añitos en la notaría. Apenas hicimos 15 añitos, no me celebraron, no me celebró ni Julio, pero bueno. Queda Acá estamos pendiente. para servirles. Gracias a todos por su asistencia al día de hoy. No, pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por darse ese tiempo de compartir. Vamos a resolver muchas dudas iniciales. Obviamente, si no nos alcanza el tiempo, muy probablemente hagamos una segunda sesión. Ojalá nos puedan acompañar. Y también, digo, ya para darles el uso de la voz, quisiera nada más recordar que esta es una sesión, pues obviamente, de tipo conversatorio. El licenciado Julio nos pidió que hiciéramos una modalidad distinta para que podamos ser un poco más fluido en la conversación, ¿no? Entonces, ayúdenos dejando aquí sus dudas en el chat para que las vayan respondiendo poco a poco. Vamos a concluir un poquito antes de las 7 de la noche, justamente para no robarles tanto tiempo a los compañeros, pero si en su momento existimos otra fecha, pues ahí vamos a estar al pendiente, ¿no? El tema, entonces, para darles el uso de la voz, el tema es transmisión de propiedades para los hijos. Testamento, donación. Son dos figuras jurídicas que pues en su oportunidad nos van a explicar, pero justamente la intención es que tengamos la base y la información necesaria y suficiente para poder decidir o en su momento tener conciencia de qué es uno cada uno, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, les doy el uso de la voz y aquí estamos a la orden tras bambalinas. Claro que sí, abogado, muchas gracias. Pues bien, compañera, colega, amiga, vamos a tratar entonces, como ya lo dijo el abogado Neymar Gil, el tema de hoy que nos ocupa es transmisión de la propiedad hacia los hijos y a base de pregunta, testamento o donación, ¿qué nos conviene más? No necesariamente está eh, exclusivamente de padres a hijos, porque puede ser hacia nietos, puede ser incluso en el caso de del testamento,
a cualquier persona que se designe como heredero. Acá lo que siempre nosotros les comentamos al cliente, ¿no? El cliente llega a la notaría y el cliente nos dice, ¿qué me conviene? ¿Me conviene un testamento o me conviene una donación? Nosotros como prestadores del servicio de la notaría tenemos el compromiso y la responsabilidad de abrirles el panorama y comentarles, ok, tenemos el testamento y el testamento implica todo esto. Tenemos la donación y tenemos estos tipos de donaciones, pero principalmente de lo que se trata es de hacerle como un traje a la medida del cliente. ¿Por qué? Porque esto va a depender de mi situación económica, de mi situación afectiva con mi familia, de las circunstancias que en este momento esté presentando. A lo mejor yo que voy a la que le van a dejar los bienes o yo que soy la que va a disponer los bienes. Entonces, no es tanto qué me conviene, qué no me conviene, sino cuál es el traje que le queda a mi medida, ¿no? Es correcto, abogada. Pues bueno, empezamos, si me permites proyectar. Listo. ¿Me indicas, por favor, si se ve bien? Sí, sí lo vemos. Bueno, pues tenemos como primer elemento el testamento. El testamento en una definición en nuestra legislación civil, tanto a nivel local como a nivel federal, para no inquietarlos con tanta terminología. El testamento sabemos que es un documento que se redacta ante el notario público y que, como la ley lo indica, el testador va dictando de manera clara y contundente y el notario público va redactando el mismo. En el primer punto que tenemos acá en la diapositiva, tenemos que se redacta en las instalaciones de la notaría y en días y horas hábiles, aunque también existen excepciones, abogada. Sí, las excepciones, por ejemplo, puede ser que el testador esté en condiciones delicadas de salud y se pueda redactar en otro lado. En otro lado puede ser su domicilio, puede ser incluso un hospital, pero prácticamente siempre dentro de la jurisdicción de donde ejerce el notario. Sí, el notario no puede salir de jurisdicción, por ejemplo, que él diga, es que sabes que tengo un cliente que está en Oaxaca, en Ciudad de México, lo que sea. El notario no puede salir de su jurisdicción, incluso no puede salir de la jurisdicción del municipio de Puebla. Sí, es correcto. Ahora, en cuestión de que esté en condición de salud que le impida salir, hablamos de si su condición depende de una situación mental. Ahí, digamos, el notario tiene el derecho para exceptuarse, para reservarse y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a dar fe del testamento que me vaya a dictar cierta persona porque se presume que no está en sus condiciones, en su capacidad mental para poder dictar su disposición. Sí, de hecho, muchas veces el criterio o el notario está facultado bajo su criterio de poder requisitar la presencia de un médico que cerciore que el testador o la testadora están plenos en sus facultades mentales y apto para tomar decisiones. O en su caso, un certificado médico que así lo conste. Claro. La condición que puede tener esta persona tiene que ver que está con su capacidad física. A veces, no sé, a lo mejor tiene amputada una pierna o algo que le impida o que le dificulte acudir a notaría. En esas circunstancias sí se puede acudir a su domicilio o bien a un hospital, por ejemplo. Así es. Y en cuestión de días inhábiles, sí se pueden habilitar también. Justo este tema vino a cobrar un poco más de relevancia dentro de la pandemia. El periodo de pandemia, sí, bueno, además de las medidas de seguridad que debía adoptar el notario, pero fue un poco más común el hecho de acudir a algún lugar, a un domicilio, pues, para poder tomar nota de la última disposición que va a dejar la persona que pretende otorgar su testamento.
Ahorita que tocamos el tema del criterio del notario, también el notario tiene el criterio de poder o no solicitar los testigos y actualmente la legislación permite no solicitar testigos. Exactamente, justo en el punto número 2, que habla que el testador, dependiendo de la edad, tiene la facilidad de poder solicitarle al notario la presencia de testigos, o también el mismo notario, como lo dice nuestro punto número 2, a consideración del mismo, precisamente por la edad, por la condición física, tanto mental como, bueno, la condición tanto física como mental, el notario puede considerar la presencia de testigos. Y también, abogada, como dice ahí, el interesado cuando no sepa leer. Cuando no sepa leer, no pueda firmar o tenga problemas para ver o escuchar. Esos son algunos ejemplos en los que sí o sí el notario debe de solicitar testigos. En los demás está a consideración del propio testador, pero siempre y cuando el notario sí diga, ok, sí es una persona, por así decirlo, apta, joven, que a simple vista no tiene ninguna restricción mental o algo así. Sí, es correcto. Además, en este punto número 2 se podría ampliar un poco el ejemplo. A veces incluso hay la presencia de intérpretes cuando hablamos de personas que tienen que no hablan el español y sin embargo hablan una lengua indígena. Correcto. Son casos, no es que sean tan comunes, pero a final de cuentas existen y como al principio de la charla lo comentamos, siempre es un traje a la medida, ¿sale? Entonces, en este webinario no pretendemos ser tan específicos con un ejemplo, sino de manera general, porque de todos modos, con mucho gusto estamos para servirles. Al final les vamos a dar nuestros datos y los medios de comunicación. Punto número 3, abogado. Debe contener sus datos generales y acreditar con documentación como son nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, nombre de sus padres, estado civil, ocupación, domicilio, el nombre de sus hijos y citar si hay alguno al que le deba alimentos, así como instituir herederos o legados. Es correcto. El notario tiene la obligación de tener la precaución de tomar la plena identificación de las personas que acuden ante él. Entonces, además de que este documento denominado testamento va a contener los datos que acabamos de leer, se deben acreditar además con su identificación oficial, acta de nacimiento. El acta de nacimiento, bueno, en este caso, tanto para el lugar y fecha de nacimiento como para acreditar el nombre de los padres, independientemente de que en un rubro se pone si en la actualidad viven o ya hayan fallecido. El CUR y el comprobante de domicilio también son documentos, digamos que forman parte del expediente de la persona interesada para hacer el testamento. Ahora, no, tampoco hay como, piensen que hay muchas complicaciones en que es que tengo Hernández con S, Hernández con Z y Díaz y a veces no tengo el I. Se hace en el mismo documento la aclaración de que es la misma persona. No tiene el cliente la obligación de demostrarnos con un juicio o con una información de alguna otra notaría que eso es verdad, ¿no? Sí, es correcto. Y abundando un poquito más también en este tema, justo en el comprobante de domicilio, tampoco es exclusivo de la jurisdicción de donde vive acudir con el notario que le toque para otorgar su testamento, porque es una de las preguntas más comunes cuando la gente a lo mejor anteriormente ya otorgó su testamento. Vienen con la duda de que si en Tijuana otorgué un testamento el año pasado, tengo ahora que resido en Puebla que cambiarlo. No, o sea, al final de cuentas somos una República Mexicana conformada por 32 estados. Entonces, el testamento que se haya otorgado en cualquier entidad federativa o incluso dentro del mismo estado, en otro municipio, en otro distrito judicial, tiene el mismo valor y peso legal. Oye, Bodo, qué bueno que mencionas ahorita esto, porque mucha gente dice, es que yo tengo inmuebles en otra entidad federativa, tengo que hacer el testamento allá, o sabes que yo nací en otro lugar que no es Puebla, ¿en dónde tengo que hacer, no? O viví gran parte de mi vida en otro estado que no es y ahorita me vine a jubilarme acá. Entonces, mucha gente como que tiene esa duda, ¿no? Claro. Entonces, como bien nos comenta el abogado, nosotros podemos hacer el testamento en donde queramos, no importa dónde nacimos, dónde estamos viviendo, dónde están nuestros inmuebles. Incluso hay gente que yendo de vacaciones, pues, se siente ya que se va a ahogar en el mar y hace el testamento, ¿no? Sí, es correcto.
Casos concretos también, cuando la gente anda de viaje en el extranjero, también existen otro tipo de testamentos, el marítimo y otros, pero el más común es el testamento público abierto, el que se redacta ante notario público. Así es. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, donde tenemos el punto número 4. Una vez que se firme y se dé aviso al Registro Nacional de Testamentos, se expide un primer testimonio al interesado y el original con la firma autógrafa se conservará en el libro de la notaría. Bueno, ¿qué pasa cuando ya se redactó, ya se otorgó, se firmó? En la legislación de Puebla al menos, y no ha de variar tanto en la de los estados, en los demás estados, la notaría, una vez que tiene el documento como tal, elabora otro documento, un documento que es una comunicación entre notaría y archivo de notarías, para que se eleve a una plataforma que a nivel nacional lleva un registro, un RENAT, Registro Nacional de Testamentos, al cual en su momento solo tienen acceso notarios y jueces. Así es. Sale para que cuando llegue desafortunadamente el deceso, mediante una búsqueda, si es que no se supiera por parte de los herederos, los presuntos herederos o familiares, el archivo de notarías va a informar, después de esa búsqueda, de los últimos 10 años, si hubo o no testamento. Oye, abogado, ya que estamos ahorita en el punto del que se expide el primer testimonio, ¿qué pasa si Firulais se comió el testamento? ¿Qué pasa? Pues básicamente, de manera legal, no pasa nada. A final de cuentas, precisamente como lo dice el punto número 4, el notario o la notaría en el protocolo conserva lo que se denomina el original, porque ahí está la firma autógrafa. Sí, porque mucha gente se espanta, ¿no? Mi mamá me dio el testamento a mi hermana y mi hermana y yo nos odiamos a muerte y me lo escondió y no me lo va a dar. Sí. Entonces ahí podemos solicitar el testamento, ¿no? Sí, se puede solicitar un segundo testimonio, si se conserva una copia, incluso una copia certificada, pero a final de cuentas, pues el hecho de que no se ocupe o de que no se tenga, pues quiere decir que vives, pues, porque ya lo veremos más adelante, puedes cambiarlo las veces que se requiera. Tampoco, dentro de las diferencias que se tiene con el siguiente tema, que es la donación, es que no se transmiten las propiedades al otorgar un testamento. Así es. Se puede otorgar las veces que sea necesario, y bueno, ya lo veremos en el punto número 5, como lo dice. Se puede otorgar las veces que lo desee, pero solo el último testamento será el que valga, ya que este dejará sin efecto y revocará al anterior. Sí, dentro de las preguntas más comunes que a veces nos hacen es que si tiene 3 propiedades debe dejar un testamento por cada propiedad. No, el testamento va a incluir nuestros bienes presentes y futuros. Mucha gente dice, oye, es que estoy pagando mi casa de Infonavit, todavía no la termino de pagar, ¿puedo hacer testamento? El testamento, como lo mencionamos, es para bienes presentes y futuros. Entonces, al momento de nuestro fallecimiento van a entrar todos esos bienes que tengamos ahorita o que vamos a tener, ¿no? Sí, es correcto. Ahora, esto que mencionaba el punto 5, de que se pueden otorgar las veces que lo desee. Yo puedo hacer un testamento hoy, otro mañana, otro pasado y así, ¿verdad? Sí, definitivamente, tanto en la misma notaría del distrito judicial donde vivo, como en la notaría que es de la siguiente calle, o incluso, como dijimos hace rato, en otro estado, en otro municipio. Perfecto. Pero el último testamento es el que va a dejar sin efecto a todos los anteriores. Sí, luego la gente se espanta, ¿no? De que de repente dice, es que ya hice testamento, ya dispuse de los bienes o ya no puedo hacer otro testamento o algo así. No, como bien dice el abogado, pueden hacer el testamento las veces que quieran. El que va a subsistir va a ser el último que se otorga. Claro, pasamos al punto número 6. Bueno, ya se otorgó el testamento, ya se obtuvieron los documentos que lo acreditan, o el documento que lo acredita, y en este caso, cuando alguien fallece sin haber otorgado el testamento, ¿qué procede, abogada? Ok, ahí nosotros tenemos 2 opciones. Bueno, la gente tiene 2 opciones. La primera opción es iniciarlo en notaría. Sí. Siempre y cuando, exactamente, siempre y cuando, 1, no existan menores de edad, y 2, que siendo todos menores de edad, no tengan controversia entre ellos. Mayores de edad. Primero, que todos sean mayores de edad, y que no exista controversia entre ellos, como que estén todos de acuerdo, los presuntos herederos, y hablamos prácticamente en el ejemplo tradicional, donde falleció, por ejemplo, papá o papá y mamá,
Y los presuntos herederos son en ese orden, pues los hijos. Exactamente. Entonces, si todos los hijos viven, todos los hijos son mayores de edad y están de acuerdo entre ellos, pueden, primera opción, acudir a la notaría pública. Así es. La segunda opción es hacerlo vía juzgado. Vía juzgado porque si no se cumplen los requisitos o aún cumpliéndose los primeros, la gente optara y decidiera por acudir al juzgado, en juzgado se va a iniciar el juicio sucesorio testamentario. Así es, ¿Sale? correcto. Y veremos, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, digamos cuáles son los problemas a los que se enfrentan. Los presuntos herederos se pueden enfrentar a grandes costos y les puede llevar mucho tiempo. Posiblemente también se enfrentarán a serios problemas entre quienes consideren tener derecho a recibir los bienes del fallecido. Claro, los presuntos herederos hablamos cuando no existe testamento. Podemos hablar que esta es de las desventajas que existen cuando la gente nos pregunta qué pasa si no otorgan un testamento. Cuando sí se otorga, y ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores, se define qué es para quién o qué porcentaje de tal inmueble es para quién. Y cuando no se define y cuando no existe testamento, entonces se puede prolongar en cuanto a este procedimiento, y esto trae consigo pues un desgaste familiar, un desgaste físico y económico. Exactamente. Y también es importante, creo que en este punto, mencionar en el testamento que no es obligatorio, si es que no tenemos hijos que sean menores de edad, dejarles a parientes, ¿no? O sea, tú le puedes dejar a tu vecino y no pasa nada. Claro, claro. Para eso es el testamento. Y al final de cuentas, parte de las ventajas que ahorita existen, por así decirlo, en temas de impuestos, es que como testamento, al final, el hecho de recibir una herencia no está grabada, no tiene impuesto, sobre todo el impuesto sobre la renta. Entonces, aunque no sea un descendiente directo, el heredero que sea mi vecino o mi hermano no le va a generar ese impuesto. Así es. Bueno, tenemos en el punto número 8, ¿qué más debe contener el testamento? Como punto número A, albacea, que será la persona que entregará los bienes a los herederos. Es el representante, por así decirlo, de la persona fallecida. Sí, el representante entre el fallecimiento y en el acto jurídico de la adjudicación, o también conocida como aplicación de los bienes. Él va a ser el que representa la sucesión, básicamente, el que la defienda, si hubiera necesidad de algún tipo de juicio, el que absorba obligaciones, porque a veces hay que pagar, pues obviamente, predial, contribuciones de agua y alguna otra que exista, hasta el momento en el que tenga que acudir a la notaría a formalizar la escritura de transmisión, que es la de aplicación de bienes. Así es. Como punto número 2 tenemos tutor. Será quien se le encomendará el cuidado y educación de sus hijos menores. Ok, en el inciso A, como nos dimos cuenta, es una figura obligatoria, se tiene que designar. En los casos más comunes, la albacea, si hay un heredero o habiendo más herederos, es uno de ellos. Una albacea es el mismo que el heredero. Y en el tutor, en el inciso B, no siempre se da, ¿sale? Porque si las personas no tienen hijos y en este caso, sobre todo, no son menores, no existe la necesidad de la figura del tutor, así como en la siguiente figura. Es el curador, será la persona que vigile el buen actuar del tutor del testamento. Es correcto. Ahora también como punto que se puede agregar en el testamento, en el inciso D, si quiere dejar una pensión alimenticia para una persona especial. En especial. Esto no excluye de que si el testador o testadora tiene la obligación en el momento en el que redacta su testamento, la obligación de dar alimentos a menores de edad o mayores incapaces, esta obligación no es negociable para nada. Pero una vez cubriendo las necesidades que la ley exige como alimentos a estas figuras, a estas personas, además de eso, si sobrara, por así decirlo, puede dejarle una pensión alimenticia, por ejemplo, al nieto, por ejemplo, al sobrino. Así es, correcto. Bueno, terminamos el punto de testamento, pasamos a la donación. Ahorita hacemos una comparación entre una y otra figura, actos jurídicos que la ley nos menciona,
Y aparte de eso, entramos a una ronda de preguntas y respuestas. Abogada, pues vamos con la donación. Es un documento que se realiza ante notario público y es una transmisión de bienes relativamente sencilla, además de que no requiere todas las formalidades y gastos que implicaría hacerlo mediante un testamento. Claro, los gastos a los que se refiere son los que los que platicamos en la parte final, el trámite de sucesión y en su momento el trámite de aplicación de bienes, la escritura como tal. Uh-huh. Y es porque en el testamento hay gente joven que con la cultura del testamento, con la promoción que se le da en la actualidad, pues no sé, llega a vivir 10, 20, 30 o muchos años más. Para ese entonces la propiedad pues ya vale más y se va a pagar impuestos, derechos y honorarios en función de lo que llegue a costar para ese entonces. Exactamente. Y en una donación se habla de un ahorro, de un gasto menor, porque se paga pues al tiempo al real. momento, exactamente. Es un pro y un contra, ahorita lo veremos. Exactamente. 2. Los trámites y requisitos que se necesiten dependerán de factores como la ubicación, el tipo del inmueble, por ejemplo, terreno o casa. Claro, de una donación. En la donación tenemos que entender también que es un regalo que, como lo dice nuestro título del webinario, generalmente se hace de padres a hijos. Entonces, la gente comúnmente se acerca a la notaría y pregunta cuánto me cuesta una donación, o te preguntan aproximado, ¿no? Uh-huh. Así, ojo de buen cupero, siempre nos dicen. ¿Cuánto va a costar? Entonces, ¿qué se le dice? Bueno, independientemente de que tenga que existir un avalúo, pues naturalmente que el avalúo nos va a reflejar si es un terreno, si ya tiene construcción, no importa si, como es donación, no importa si es casa habitación, local comercial, una bodega, tiene un uso diferente a casa habitación. Aparte de que está libre de impuestos, de que es una buena opción, justo eso es lo que va a determinar el valor de la propiedad para en función de eso tener el costo total de la escritura. Oye, abogado, acá hay una pregunta importante que muchas veces nos hacen los clientes. Para la donación, ya sabemos, dependiendo del tipo que sea, vamos a necesitar ciertos requisitos. Sí, claro. ¿Sale? Para el testamento, mi casa tiene que tener algún adeudo, puede tener algún adeudo, o si yo compré un terreno y esa es una casa y no lo he declarado, puedo hacer el testamento. Sí, precisamente esas son de las diferencias que existen. En el caso del testamento, como los efectos legales surten para después de la muerte, y sabemos que, bueno, tenemos que aclarar que con el testamento, con la herencia, no solo se transmiten derechos, sino también obligaciones. Mucha gente opta por decir, yo dejo mi testamento y ya será mi familiar, mi heredero o mis herederos los que absorban tanto los derechos como en su momento las obligaciones. Entonces, sí se dan casos en donde el inmueble ayuda a predial, agua, y tiene incluso otro gravamen, a lo mejor una hipoteca. Uh-huh. Es que eso mucha gente nos pregunta en consulta. Es que fíjese que no he pagado el predial, no he pagado agua y yo cuando compré era un terreno, ahora ya es una casa, cosas así. Entonces es importante que el cliente o los usuarios sepan que el testamento lo pueden hacer sin necesidad de que la casa esté, por así decirlo, regularizada, a diferencia de la donación. A diferencia de la donación, claro está. En la donación, como es un acto entre vivos, es un acto en tiempo real, ahí forzosamente la propiedad tiene que estar regularizada, empezando por su contribución de impuesto predial, la legislación de Puebla también, el agua tiene que estar al corriente y para eso se extiende una constancia de un adeudo y otro tipo de servicios cuando son, por ejemplo, condominios. Exactamente, como también sus cuotas de mantenimiento puede ser, exacto, ¿no? Y en el caso de la regularización de los inmuebles, pues sus permisos correspondientes de cuando construyeron, su alineamiento en número oficial, su uso de suelo, su preexistencia de construcción. Sí, y eso se da porque en la mayoría de los casos, ya sea en ventas o en donaciones, pues, ¿qué pasa? La gente compra un terreno, empieza a autoconstruir, no pide el permiso necesario, y pues para el gobierno dicen, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Algún día vas a tener la necesidad de regularizar para transmitir por venta, por donación, por la figura que sea. Así es, correcto. Entonces aquí pues hay que regularizar, como dice el punto número 2, para en función de eso tener el valor.
el valor catastral y poderles dar un presupuesto. Bueno, pasamos a la siguiente. Punto número 3. Las personas son donante, quien otorga el inmueble, y donataria es quien recibe el bien inmueble en donación. Claro, también cabe aclarar, abogada, que existen, o la ley nos marca, tipos de donaciones. La donación más común es la donación pura, simple y gratuita, en donde existe, como dice el punto 3, donante y donatario. El que otorga y el que recibe, generalmente padres donantes e hijos, pues, donatarios. Así es. Ahora, ya que estamos hablando del tipo de donaciones, creo que es importante también entrar al tema de la donación con reserva de usufructo. Sí, también ese es otro de las variantes que puede tener una donación, y la donación con reserva de usufructo. En la notaría lo que normalmente se les propone, por ejemplo, cuando tienen duda entre un testamento y una donación, puede decirse que es una combinación de ambos. Mucha gente dice, oiga, es que sí le quiero donar, pero tengo miedo de que cuando yo le done me saque de la casa, la quiera vender, cosas así, ¿no? Entonces, por eso existe la donación con reserva de usufructo, que así como en términos muy generales, cotidianos, por así decirlo, coloquiales, es como ponerle un candadito a la donación, porque no es una donación completa en la que yo hoy dono y previo al trámite de la escritura administrativo, la persona a la que yo le doné ya pueda vender, por ejemplo. La donación con reserva de usufructo sí es como ponerle ese candadito, ¿no? De yo te voy a donar, pero tú al que te estoy donando te vas a consolidar hasta que yo fallezca. Sí, claro. Esa reserva de dominio, bueno, ese usufructo vitalicio, como su nombre le indica, el donante va a tener todavía el derecho de usar y disfrutar el bien mientras viva, vivir ahí en el inmueble. Pero si el inmueble está en renta, porque a lo mejor es una bodega, porque a lo mejor es un local comercial, va a tener el derecho de obtener los frutos, la renta que venga ahí. Nunca va a existir un acto jurídico que sea el mejor que el otro. O sea, nunca el testamento va a ser mejor que la donación, o que la donación corresponde a su fruto, o viceversa. Nunca. Siempre va a depender de cómo te lleves en familia, con tus donatarios o con tus herederos. Sí, yo siempre al cliente le digo, son cosas que incluso tendremos que, a ver, vamos a sentarnos, lo vamos a platicar. Mucha gente, retrocediendo un poquito al tema del testamento, dice, es que si hago testamento ya me voy a morir, ¿no? Sí. como la máxima de los clientes, si hago testamento me voy a morir. A ver, para empezar todos nos vamos a morir, ¿no? Sí. Pero tú vas a decidir qué batalla van a librar tus herederos, o problemas o no problemas, ¿no? Entonces, siempre al cliente le decimos lo que decía el abogado, depende de tu situación económica, que también estás, y es buena idea, ¿no? Sentarte a platicar con tu familia, sí, y conversarlo, ahora sí que están con vida todos. Sí, claro, porque también ahí derivan las diferencias entre testamento de un lado y en el otro extremo la donación total. Entonces ahí está en el punto intermedio la donación con reserva de usufructo, porque en materia de impuestos o en términos generales en la escritura, en esta se pagaría primero el 50%, por así decirlo, y una vez que llegue el deceso, el fallecimiento, el otro 50%. Hay clientes que, por ejemplo, me dicen, oiga, es que yo ya no le quiero dejar problemas, ya no quiero que gaste nada, confío en él, estoy súper segura, aparte tengo otros bienes, aunque entonces se van por una donación completa, en la que le donan al hijo, sí, y el hijo el otro día puede vender, ¿sale? Hay clientes que nos dicen, ¿sabes qué? Lo único que quiero es, como ya empezar a regularizar los inmuebles, ponerlos bien, pero no me alcanza para una donación completa. Entonces, como bien dice el abogado Julio, ok, entonces tenemos la donación con reserva de usufructo, en donde el presupuesto le va a bajar. Pero sí, obviamente tienen que tomar en cuenta que al momento de que cuando fallezca van a pagar ese impuesto que en este momento no están pagando. Sí, es correcto. Bueno, ahora pasamos al punto número 4. No causa impuesto al valor agregado en una donación. Una donación, independientemente de que sea donación
total o donación con reserva de usufructo. Es uno de los impuestos que no se paga. Bueno, tampoco vamos a decir que en la sucesión tampoco. En las sucesiones tampoco se pagan, igual que el impuesto sobre la renta. Es correcto. Las donaciones, siempre que sean línea recta, no importa el grado o la limitación, siempre que sea línea recta de padres a hijos, de hijos a padres, de abuelos a nietos, de nietos a abuelos, no va a existir ni el impuesto sobre la renta ni el IVA. Claro, que sí se paga justamente en una escritura el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, que en la mayoría de los estados sí se genera ese impuesto, es un impuesto local. Ajá, es un impuesto que la persona que adquiere es el que le paga al municipio. Sí, es correcto. Ahora, también algo importante es señalar, por si alguien nos está viendo y dice, entonces yo le voy a donar a mi hijo porque no causa impuestos sobre la renta y después mi hijo le va a dar a otra persona, ¿no? Ahí es importante señalar que, como dice, siempre que estos dos, dice la persona, es que dice impuesto sobre la renta es exenta entre esposos, las que se realicen de padres a hijos, de hijos a padres, siempre que estos últimos no enajenen a su vez el mismo bien a otro descendiente. Sí, porque muchas veces por estrategia, según ellos, dicen, pues en lugar, es mío y el destino final va a ser mi hermano. Entonces, la lógica nos diría, si yo se lo dono a mi papá y mi mamá y en un cierto tiempo mis papás se lo donan a mi hermano, en ese sentido no causamos ese impuesto. Exactamente. La ley nos está monitoreando, el SAT nos está monitoreando. Nos tiene, pero así a todos. Ahora, no es que no puedan, sí pueden, pero tendrían que pagar el impuesto. Claro. Que no es un impuesto nada barato. Para nada. Es prácticamente el 20% del valor catastral. Entonces ya ahí sí es cuando dicen, no, pues no, ya no conviene. ¿Vale? ¿En cuál vamos, Vic? Vamos en el punto número 4. No, terminamos con el 5. Es que lo juntamos, porque nosotros somos prácticos. Juntamos el ISR con el IVA. Pero bueno, independientemente de eso, ya hablamos del impuesto municipal, el impuesto local, que es el de adquisición de bienes inmuebles. En Puebla, en el estado de Puebla es ISABI, en la Ciudad de México, si no me recuerdo, es ISAI, pero es exactamente lo mismo, impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Y ¿qué más se paga? Pues obviamente la expedición de un avalúo, los derechos de registro público. Naturalmente. Ahora, también, perdón, también hay que mencionar que no en todos los municipios es la misma tasa del impuesto, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, es que mi vecina hizo esta escritura porque ya saben que típico que la vecina la prima y no pagó esta cantidad, ¿no? O sea, el ISABI o el ISAI, como a veces se conoce, no en todos los municipios es la misma tasa. Por ejemplo, Puebla Capital es el 1.8%. En algunos municipios es el 2%. En algunos otros municipios es el 2.5%, ¿no? Y algunos otros donde es a lo mejor el mismo o de los mínimos, tienen otros conceptos. Exactamente. Otros conceptos por transmisión de bienes. Incluso por ser notaría foránea también te llegan a cobrar. Sí, exactamente. Entonces, acá la idea también de estas pláticas es que, bueno, ustedes que nos ven puedan tener una idea un poquito más precisa de, digamos, de estos temas, ¿no? A lo mejor hay personas que no tienen ningún conocimiento de derecho, ¿no? Porque sí, nos ven usuarios que no tienen ningún conocimiento, pero también se les hace la invitación de que se puedan acercar y no dejarse llevar, ya sabes, es que me dijo mi prima, me dijo la vecina, yo vi, salió en el capítulo de La Rosa de Guadalupe, lo que callamos las mujeres, cosas así. Entonces, infórmense con los que sabemos. Claro que sí. Además de que, bueno, apuntando y terminando este punto, además de que en una comparativa con, como dijo la compañera, con algún familiar, algún vecino, del tipo o los conceptos que se cobraron, además partimos de que cada municipio tiene su ley de ingresos, por eso ahí es la variante de la tasa que te cobran. Aparte de que no se puede, digamos, comparar, a lo mejor a una persona le dejan una donación de un departamento que fue adquirió como departamento, lo van a donar como departamento y no hay mayor problema, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor hay personas
que les falta o tienen que hacer una rectificación de superficie, una declaración de erección de finca, una ampliación. Entonces, por eso la atención tiene que ser personalizada, porque nosotros necesitamos revisar la documentación y en base a la documentación entonces ya darles un presupuesto. No siempre es como cuando vas al doctor, ¿no? El doctor te tiene que checar. Entonces, nosotros tenemos que revisar papeles, porque a veces nos dicen, pero así nada más dígame, ¿no? Como más o menos cuánto, o como... No, es como cuando vas al doctor, no mandas a tu familia al doctor, igual con nosotros, tráiganos sus papeles con toda la confianza, la revisamos y entonces en base al análisis les damos un presupuesto. No todos los presupuestos son iguales. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, para ya no abrumarlos más y pasemos a la ronda de preguntas y respuestas, vamos a leer, como dice aquí el texto, de las principales diferencias que pueden existir entre el testamento y la donación, como dice, radica en el momento de que se haga efectiva la operación, que ya lo habíamos platicado. El testamento se otorga ahorita, pero los efectos legales van a ser hasta que fallezca el testador o testadora. ¿Y la donación, abogada? La donación se hace, digamos, en el momento en que nosotros la estamos realizando. En ese momento nosotros vamos a pagar los impuestos, los derechos y todas las demás cosas que causen, pero se va a hacer efectiva en ese momento. Es correcto. También, bueno, independientemente de eso, quería yo apuntar que otra de las principales características, ya sea en el testamento o en la donación, es que en la donación, por ejemplo, se puede transmitir un departamento, un ejemplo, de padres a hijos, y si ese departamento tuviera gravamen, ¿qué sucede? Un gravamen como la hipoteca, el ejemplo que pusimos de que se adquirió por un préstamo con Infonavit, con banco. Nosotros como adquirentes tenemos que aceptar. Si queremos la donación, si queremos los derechos, tendríamos en una cláusula que asentar que está aceptando la parte donataria ese gravamen. Sí, porque aparte de todo, nosotros como notaría tenemos la responsabilidad y la obligación por ley antes de firmar la escritura de tener en mano el certificado donde conste que el inmueble que va a ser objeto de la donación o está libre de gravámenes o tiene alguna carga. Claro. Entonces no es como que también el cliente diga no tiene nada y sepa que tiene algún embargo. La verdad siempre va a salir a la luz y en este caso va a ser mediante el certificado que expida el registrador público. Sí, justamente también ahí mi comentario precisamente, porque la gente cuando se acerca y te pide un presupuesto aproximado en función de, no se puede ni en función de los metros de terreno, de superficie, ni en función de los metros de construcción, ni en función de que si la terminé el año pasado o tiene más de 50 años de antigüedad, no va en función de eso. Así como también precisamente otro de los gastos pues es el pago del aviso preventivo, primer aviso en Puebla, en su momento el segundo, y la expedición de ese certificado de gravámenes o de libertad de gravámenes. Y además, obviamente, los gastos de notaría. Exactamente. Gastos y honorarios. Correcto, así es. Bueno, pues, si quieren, por favor, abogado, pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. A ver, no sé si ya la gente tiene por ahí alguna que nos quiera hacer. Sí, muchas gracias. Digo, obviamente, a los asistentes, esta es un repaso general. Digo, obviamente, mucho que abordar todavía sobre estos temas, testamento y la donación, que son dos actos jurídicos que podemos utilizar y para cual pues regularizar o asegurar nuestros bienes. Más adelante, digo, si nos aceptan la invitación, iremos hablando otros temas específicos de este rubro con los abogados. Pero mientras empezamos con la ronda de preguntas y respuestas. Tenemos aquí 3 preguntas. Si quieren iniciar, Citlali, ¿quieres abrir tu micrófono o quieres que la lea? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por la exposición. Mi duda es, comentaron que se puede donar, bueno, para donar a hijos, pero no mencionaron si hay como que límite en edades. Es decir,
Si yo sé que tengo una enfermedad terminal, por ejemplo, ¿no? Y solo tengo un hijo, ¿qué edad debería de tener el hijo? O sea, puede tener 1 año, 2 años, el mínimo o máximo de edades. No, para poder donar, usted le puede donar a un menor de edad o a una persona mayor de edad. No hay, el Código Civil no nos establece que exista una limitación. Solo que para cuando donamos para menores, los menores tienen que estar representados. Sí, y en el ejemplo que acabas de poner y en la pregunta, tú fungirías como una donante, porque eres la propietaria del bien, y a su vez como representante del hijo, como donatario. Así es. Ok, muchísimas Entonces, gracias. en esta donación se transmite la propiedad de forma inmediata. La otra opción que puede existir, pues va a ser el testamento. El testamento, incluso como lo acabo de mencionar en el ejemplo, con enfermedad o sin enfermedad, mayor o menor de edad del hijo, pues se va a plasmar y va a surtir efectos, como dijimos, hasta que fallezca. Ok, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, tenemos una siguiente pregunta que dice, ¿importa el régimen por el que estén casados para exentar el ISR en donación entre esposos? Nos pregunta Irma Galindo, no sé si quiere abrir su micrófono para igual exponer su pregunta. Si no, procedemos a la respuesta. El régimen no importa, puede ser un régimen de separación de bienes o régimen de sociedad conyugal, bienes mancomunados como se le conoce regularmente. La ley tampoco nos hace de distinción bajo qué régimen tienen que estar casados para poder exentar el impuesto sobre la renta. Solamente que sean esposos pueden exentar el impuesto sobre la renta. Y claramente que su matrimonio sea civil, porque sabemos que en México, pues, le damos un valor bastante o equiparable el matrimonio eclesiástico con el civil, pero para gozar de la extensión tiene que ser un matrimonio civil. Ahora, en ese ejemplo, para no seguir tanto, cuando el matrimonio es régimen de propiedad, de sociedad conyugal, se entiende que se adquirió por ambos, o sea, para la sociedad conyugal que está conformada por esposo y esposa. Entonces, si el esposo le transmite a la esposa, le va a transmitir solo el 50%, porque el otro 50% ya es de ella, o al revés. Y si la propiedad es del esposo en un régimen de separación de bienes, cuando le transmita, le va a transmitir el 100%. Así es. Ahorita que comentó el abogado esto de lo cotidiano, lo práctico, ¿no? De que le damos gran peso al patrimonio eclesiástico acá en México. En casos de la vida real de una godines de notaría, les quiero comentar rápidamente, ¿no? Porque una persona me dice, es que mi papá siempre me dijo mi papá. Entonces llega el momento de revisar la documentación y le digo, oiga, no me coinciden los apellidos. Y me dice, es que fíjese que no es mi papá. O sea, yo le digo papá porque se casó, se juntó con mi mamá cuando yo tenía 4 o 5 años, pero no es mi papá. Pero sí es mi papá porque yo le digo papá, ¿no? Entonces, Sí, claro. hijo de tu vida, hay que tener ahí cuidado con los clientes por estas cuestiones como que nosotros imaginamos ciertas cosas porque las hemos oído, las hemos escuchado, las hemos visto, pero la verdad es que la ley lleva una regulación, Sí, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos papá, estamos hablando de que legalmente somos los papás o somos los hijos, ¿no? Claro, de que existe el documento idóneo para acreditar tal filiación en el acta de nacimiento. Exactamente. Sí, claro, digo, y por eso es importante, muchas veces, ocurre en todos los casos, que una cosa es lo que de pronto lo interpretamos o lo que interpretan los usuarios, las personas, y otra es cuando ya nos acercamos al documento. Entonces es muy importante, lejos de que de pronto se nos hace burla de que los abogados siempre contestamos con un depende, pero en realidad es que sí, ¿no? Sí, depende de cómo esté inscrito, de cómo esté, porque incluso ustedes se han dado cuenta muy probablemente ya durante los trámites, en informes o buscando pues justamente los registros o qué sé yo, que puede haber un gravamen o puede haber una cuestión que las personas pues ni siquiera estaban enteradas, ¿no? Pero pues bueno, por eso aquí abren la agenda libre ustedes para en su caso quieran
hacer una cita, ¿no? Y ustedes darles esa asesoría individual y personalizada, están a la disposición, ¿no? Pero bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Nos pregunta Mari Carmen, ¿en un testamento se consideran las cuentas bancarias? ¿Se deben especificar a quién le dejamos el dinero que está en las cuentas? Se consideran las cuentas bancarias como una información adicional, una información mayor, pero recordemos que las cuentas bancarias, desde que se celebran, precisamente lo que se hace es un contrato, y dentro de ese contrato que se tiene entre el usuario y el banco, la institución financiera, existe la posibilidad de nombrar a un beneficiario, incluso un orden jerárquico de beneficiarios. ¿Qué pasa si fallece el primero, el segundo? Entonces, más allá de que en el testamento se pongan, puede ser como adicional, ¿no? Pero de que se contrató, ya se designó quién sería el beneficiario principal, y al igual que en estos actos jurídicos, se puede acudir para cambiar al beneficiario, pues las veces que sea necesario. Exactamente. Sí, ahí entraríamos en una disyuntiva si es que en el contrato señalan a una persona y en el testamento a una diversa, ¿no? Porque entiendo que en el contrato no necesariamente tiene que ser familiar, o sea, tú puedes señalar al que sea, ¿no? Bueno, a ambos, perdón, pero al final podríamos entrar en una disyuntiva. Pero bueno, eso obviamente es un supuesto. Ahora, Sí, como siguiente pregunta, nos hacen aquí el cuestionamiento. Para hacer efectiva la donación, mencionaron que que no se debe vender el bien. ¿Tiene vigencia este requisito? ¿para ser efectivo la qué, perdón? Sí, es que no. Para hacer efectiva la donación, dice. Para hacer efectiva la donación, dice, mencionaron que no se debe vender el bien. Supongo que ya que lo recibiste no lo puedes donar. Claro, ¿Sería no, no correcto? puede ser para nada esa una condición real. Nosotros estamos hablando más bien en cuestiones fiscales, de que decía el licenciado Julio, ¿no? Si la idea es que se le queda a mi hermano, entonces lo dono a mi papá y después mi papá lo baja, por así decirlo, a mi hermano. O sea, no es que no se pueda hacer la doble donación, sino que sí se puede, pero en la segunda donación ya estamos obligados, ahora sí, de pagar el impuesto sobre la renta, a diferencia de la primera donación que va exenta. Sí, es correcto. Y a lo mejor la interpretación que le dio el usuario que nos hizo la pregunta tiene que ver con que si ya que me lo donaron, ahora yo ya no puedo vender. No, o sea, precisamente eso de los pros y contras, sobre todo de los contras, ¿qué pasa cuando se hace la donación? Una vez donado, si es donación total, si es menor de edad, por aquí cumple los 18, tiene capacidad de ejercicio y ya puede disponer libremente sin preguntarle a los padres, a los donantes. Y si ya es mayor, pues peor tantito, por aquí se lo done, al día siguiente ya lo está vendiendo, donando, hipotecando. Así es. Sí, claro, una vez que ya pasa a su propiedad puede disponer, ¿no? Aquí en este punto me surge una duda, digo, bueno, una pregunta que creo que también es una duda común. En personas mayores, que muchas veces preguntan, ¿qué pasa si le dono no sé, a mis hijos, mis sobrinos, los que sean, a cualquier persona, le dono y el día de mañana me quieren sacar, ¿no? O sea, ya les entrego la propiedad, pero como yo ya les di, no sé, el testamento, la donación, las escrituras, como lo quieras ver, me saca, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerle, digo, o cómo le podríamos recomendar así, grosso modo, a esta persona, sobre todo persona mayor, que dice, yo solo quiero que me cuiden, y si me cuidan, el día de mañana, pues va a ser suyo? Regularmente esa es la preocupación de los usuarios o los clientes en la notaría cuando son personas mayores. Cuando son personas mayores, generalmente es lo que me dicen, ¿no? Es que sí quiero, pero tengo el miedo o sea, sí quiero, pero no sé que me vaya a correr, cosas así. Entonces, ahí es cuando les decíamos, como en términos coloquiales, que tenemos el candadito de la donación, no es decir, ya te dono, ya es tuyo, ¿no? Sí. Sino hacer una donación con reserva de usufructo. Yo te voy a donar, pero tú no te vas a consolidar como propietario hasta que yo fallezca. O en el caso de que donemos mi esposo y yo, no te vas a consolidar como propietario hasta que el último, ya sea mi esposo o yo, fallezcamos. Sí, claro. Claro, al final regresamos al mismo punto en el que
¿Qué le va a convenir? Pues siempre es a través de una asesoría de la cual, pues como ya saben, no tiene ningún costo, tiene que ser personalizada y en función de la situación física, situación mental, situación económica, es como se va a tomar esa decisión. Ujú. Sí, pero sí hay que aclarar, si es testamento, definitivamente ese pues es como si no se hubiera otorgado, porque ese, insisto, no surte los efectos legales aún. Sino hasta el fallecimiento del testador o la testadora. Ahora existen, obviamente, la ley nos da las facilidades, porque si ya se hizo una donación, pues existe, ya sabemos, ¿no? El juicio para revertir la misma. Que bueno, ya tendría que cumplir, ¿no? Con lo que establece el Código Civil de ingratitud, Claro. o cosas, o sea, requisitos, digamos, como específicos. No es así como que, es que sí quería, pero ahora ya no quise, ¿no? O sea, sí quería, pero amanecí de malas y ya no. Entonces, no es tan fácil. El código nos establece los requisitos por los cuales se puede revocar una donación. Sí, es correcto. Sí, claro, si no se puso la clausulado el candadito que comentabas, se puede, pero son casos específicos, ¿no? Listo. Ahora, acá digamos algo importante y súper rápido. Si hacemos una donación con reserva de usufructo, ¿podemos vender? Sí podemos vender siempre y cuando quien donó y quien recibió estén de acuerdo. Claro. Y quien recibió sea mayor de edad, porque si quien recibió es menor de edad, hasta en tanto no cumplan la mayoría, aunque estén de acuerdo donantes y donatarios, no se puede disponer. O mediante un juicio que el juez autorice que se pueda vender una propiedad que es de un menor de edad. Sí, claro, ahí sería acreditarle y justificarle la necesidad. Puede ser, ¿sabes qué? Pues te pedimos la autorización para transferir o transmitir esta propiedad a manera de venta, porque comprando esta vamos a comprar otra propiedad mayor, y quizá la condición del juez sea así, siempre y cuando sea la misma figura, compraventa con reserva para el hijo la nueva propiedad y para los padres la vitalicia. Así es. Muy bien, muy interesante todo. Ya no tenemos más preguntas por acá. Entonces, pues no me queda más que agradecerles a ambos por su tiempo y por todo lo que nos han compartido. Les hacemos la invitación a las personas que están conectadas. Nos vemos la próxima semana. En esta segunda ocasión del mes va a estar compartiéndonos el licenciado Felipe de Jesús, también es socio de la firma. Él va a estar hablándonos de otros temas en propiedad intelectual, ¿no? Registro de marca. Son unos temas que de pronto también tenemos ahí situaciones que pues como cualquier persona nos puede interesar, pero sobre todo personas que pues tengan ahí ciertos derechos específicos. Pero bueno, muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde. Saludos. Gracias, saludos a todos también.